Hemos visto, hermanos, que el Señor nos dio desde el monte Sinaí 10 mandamientos que son la ley moral de Jehová para todas las naciones y todos los siglos. Hemos visto el prefacio de los 10 mandamientos, donde Dios anuncia su obra de redención de la esclavitud de Egipto y su pacto de gracia. Yo soy Jehová, tu Dios. En primer lugar vienen las noticias buenas y después vienen los mandamientos que Dios nos requiere, nos pide. Y hemos considerado en un sermón la semana pasada el segundo mandamiento y vimos que ese mandamiento tiene un lugar distinto y que nos habla de la manera en que debemos de adorar a Dios y que el principio de ese mandamiento que es que todas las cosas que no son mandados en la palabra no se deben hacer en el culto de Dios. Y vimos que especialmente y en palabras explícitas prohíbe ese mandamiento el uso de imágenes en el culto. Pero eso es solamente como un pecado que es jefe de un ejército de pecados, y hay otras maneras en que los hombres, por sus tradiciones y por las sugerencias de Satanás, han corrompido la adoración de Dios Santo. Hay que ver también de la palabra de Dios ¿qué es que Dios nos manda a hacer en su adoración? Vemos que el segundo mandamiento prohíbe toda cosa que no es mandado en la palabra, pero hay que entender qué manda Dios en su palabra, que se debe hacer en el culto. Y por eso vamos a ver los elementos de la adoración que Dios nos ha mandado. Y un elemento o ordenanza de adoración es la oración. Y los miércoles vamos considerando la ordenanza de oración que nos manda Dios sobre oración. Y es un parte principal de adoración, sea pública, sea en secreto. Por eso no voy a tomar tiempo de predicar más en estos servicios de la tarde, del Día del Señor, sobre oración. Pero vamos a los otros ordenanzas de la adoración de Dios y empezamos aquí con canción de alabanzas en salmos a Dios, que es una ordenanza en la palabra. Y vemos aquí el ejemplo de David, donde dice en este salmo, en Salmo 7, cantaré y entonaré salmos, y versículo 9, te cantaré salmos entre las naciones. Más directamente tenemos más que el ejemplo de David, tenemos también mandamientos de cantar salmos al Señor, como cantamos juntos en Salmo 98, levantad la voz y haced regocijo y cantad salmos. Es un mandamiento de la palabra. Cantad salmos. También viene en el Nuevo Testamento y voy a darles dos ejemplos en Colosenses capítulo 3 y versículo
es 16. Tenemos ahí mandamiento de Dios por el apóstol. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y otro ejemplo viene en Santiago 5. Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Cante salmos. Es mandamiento de la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ha mandado cantar salmos para alabarlo. Y vamos a ver qué dice la palabra aquí en Salmo 57 sobre la ordenanza de canción de salmos. El texto que leímos, especialmente versículos 7 hasta versículo 11 de Salmo 57, viene como un voto de David en su aflicción y angustia, mientras clamaba al Señor para su ayuda. También David hizo votos en este salmo. Cantaré y entonaré salmos. Y es un voto, es una manera de atarnos más a lo que es un deber. No debemos hacer un voto para hacer algo que es pecado o algo en que Dios no nos ha prometido ayuda. Pero cuando tenemos un deber, es apropiado hacer un voto para hacer lo que es nuestro deber y de que tenemos promesa de ayuda de Dios. Es deber de cantar y entonar salmos, y es apropiado entrar en un voto de alabar al Señor con sus salmos. Vamos a ver unos puntos sobre el deber de cantar alabanzas en salmos. En primer lugar, el fin de cantar alabanzas en salmos. El fin de cantar los salmos. Y es la gloria de Dios. Viene dos veces en versículo 5 y versículo 11 el deseo que tenía David para la gloria de Dios, la gloria mostrada de Dios en la tierra. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y otra vez, nuevamente en versículo 11, sobre toda la tierra sea tu gloria. Cuando cantamos salmos, hermanos, glorificamos a Dios inmediatamente. Publicamos con la boca, la voz, la gloria de nuestro Señor cuando cantamos y alabamos a Dios. Y en todas las ordenanzas del culto, sí, glorificamos a Dios, y la gloria de Dios es el fin de todo que hacemos en el culto. Pero viene más inmediatamente cuando cantamos. Por ejemplo, ahorita están escuchando a un sermón y estamos adorando a Dios. Estamos en el culto de Dios, glorificando su nombre mientras escuchamos un sermón. Pero escuchando un sermón hay un proceso de instrucción, meditación, y después vienen los frutos, y los frutos glorifican a Dios. Cuando estás
es cuando escuchas un sermón, recibes y después das fruto a la gloria de Dios. Cuando escuchas bien un sermón, sí glorificas a Dios, pero viene más indirectamente. Pero cuando cantamos al Señor, lo glorificamos directamente con boca y voz. David tenía ese anhelo para la gloria de Dios sobre los cielos y en la tierra, y cumplió su propio deseo cantando salmos al Señor. Y la cosa de que hizo caso sobre todo David era la gloria de Dios. Porque en este salmo estaba en una situación de angustia, de sufrimiento. Pero mientras oraba y meditaba, la cosa que quedó más cerca al corazón de David era la gloria de Dios. Y el cristiano puede decir y debe decir: oh Señor, tengo necesidades, ayúdame. Estoy entre los leones, ayúdame. Sí, debemos pedir ayuda, pero sobre todo debemos decir: cualquier cosa pasa conmigo, con mi boca voy a alabar a mi Dios, porque la gloria de mi Dios viene en el primer lugar, antes de mis circunstancias. De hecho, Hebreos 13:15 habla de un sacrificio de alabanza. Y para haber un sacrificio hay que pasar una muerte. ¿Por qué es sacrificio la alabanza? Es porque muchas veces el cristiano, para alabar su Dios, tiene que morir. Tiene que poner sus afanes y sus circunstancias en el segundo lugar y abrir su boca para glorificar su Dios en canción de sus alabanzas en los salmos. Cuando alabamos, damos más que recibimos. Cuando alabamos al Señor, siempre recibimos. Es refrescante al alma. Pero el propósito de el que alaba a Dios es simplemente esto: quiero dar gloria a mi Dios. Es el fin de cantar las alabanzas. Y cantando las alabanzas de Dios será la ocupación de la eternidad. Para los siglos de los siglos de los siglos, los santos redimidos y perfectos de Dios van a alabarlo rodeando el trono. En la eternidad, si entiendo bien, no van a necesitar un predicador, pero siempre y siempre van a alabar el Dios de nuestra salvación. Recibimos en predicación las buenas noticias de la salvación de Dios. Es como una preparación para algo que dura para siempre, que es la alabanza. El fin de cantar alabanzas a Dios en salmos es la gloria de Dios. The purpose of singing praise to God is His glory. When you sing praise to God, you put your own concerns in second place, and you think, I will give glory to God with my mouth, no matter what happens with me. La guía, el segundo punto.
no solamente el fin de cantar los salmos, pero también la guía de cantar alabanzas, la guía. Tenemos aquí la voz de David, el Salmo de David, Mictam de David, dice el título, y David personalmente está hablando y dice, por ejemplo, en versículo 9, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, te cantaré salmos entre las naciones. En David tenemos una vista pequeña de un reino que extendió sobre muchas naciones. Y a David y su hijo Salomón, muchas naciones y reyes trajeron su tributo a David y Salomón. Fue glorificado, exaltado entre las naciones, David y su trono. Pero todo eso era una sombra de Cristo. Tenemos sí las palabras de David, pero mucho más de eso tenemos palabras del Hijo de David. Es Cristo que dice aquí en versículo 9, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Te cantaré salmos entre las naciones. Cristo es la guía y promesa aquí que va a guiar a las naciones en cantar los salmos. Y sin Cristo, las naciones no van a cantar alabanzas a Dios. Sin Cristo, las naciones están en la oscuridad y en muerte. Y van a llorar. No van a cantar con alegría. O quizás van a cantar cosas vanas, pero no van a cantar alabanzas al Dios Trino. Pero Cristo, qué grande Salvador es, qué gran Salvador, que trae las naciones que no alaban a Dios, ni conocen a Dios, ni dan acciones de gracias a Dios verdadero. Cristo, por su obra poderosa, lleva las naciones al trono de Dios con alabanzas en sus bocas. Gloria a Dios por Cristo. Y Cristo mismo cantaba los salmos. Los salmos son sus salmos. Fueron preparados por el uso de Cristo mismo antes que entró Cristo en el mundo. Son todos salmos de Cristo. Si queremos cantar de la encarnación de Cristo, cantamos de eso en Salmo 40. Si queremos cantar de los milagros de Cristo, cantamos de sus milagros en Salmo 146. Cantamos de las parábolas de Cristo en Salmo 78. De la muerte de Cristo en Salmo 22. De la resurrección de Cristo en Salmo 16. De la ascensión de Cristo en Salmos 47 y 68. Cantamos de Cristo como el Hijo de Dios en Salmo 2. Cantamos de Cristo como profeta en muchos salmos, incluso Salmo 40. Cantamos de Cristo como el sacerdote en Salmo 110. De Cristo como rey en muchos salmos. De la experiencia de Cristo, sus sufrimientos en este Salmo 57, en el Salmo 69 que cantamos esta mañana, cantamos de la exaltación y gloria de Cristo en muchos salmos. Por ejemplo, Salmo 45. Los salmos son la palabra de Cristo, describen Cristo, su experiencia, fueron preparados por Él personalmente y entró Él en el mundo. Leímos en Lucas 4
que entró en la sinagoga como era su hábito, y en la sinagoga iba a cantar estos salmos, los salmos de David. Y sabemos que cantó un salmo con sus discípulos después de la cena del Señor, como dice Mateo 26, 30. Mateo 26, 30, y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando dice himno, no quiere decir lo mismo que pensamos ahorita en el siglo XXI. Y el uso que tenemos de esa palabra himno, pero refiere a los himnos que tenían los judíos. ¿Y qué eran esos himnos? Los salmos de la Biblia. Entonces, Cristo personalmente cantó los salmos, y Él es nuestra guía en cantar los salmos. Cristo cantó en la tierra y ahorita está a la diestra de Dios. Tenemos un Salvador vivo, y dice en Hebreos 2:12, como una citación de Salmo 22, dice en Hebreos 2:12, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cuando estamos juntos, 2 o 3 o más, en el nombre de Jesús, Él está presente en medio de nosotros por su Espíritu Santo. Él llena la congregación de su Espíritu Santo, y la palabra misma de Cristo en los salmos viene de nuestras bocas, y Él nos guía en adoración y alabanza de su Dios y Padre. Gracias a Dios que está así, que tenemos una guía, un jefe de las alabanzas de Dios. Y la llave de cantar los salmos es Cristo. Es unión y comunión con Cristo. Y yo sé que hay dificultades varios con las melodías, y unos tienen voces mejores que otros, y yo sé que toma tiempo meditar y entender los salmos, y yo entiendo todo eso. Pero digo, sin embargo, una persona que está en Cristo, unido a Cristo, y va a amar los salmos porque son la palabra de Cristo, y van a anhelar la experiencia más y más de comunión con Cristo, cantando la palabra de Cristo mismo, mientras Él desde los cielos nos llena con su Espíritu Santo. La guía de cantar alabanzas es Cristo, y por eso nunca va a faltar en la faz de la tierra la canción de los salmos de Cristo. Él va a cantar entre las naciones. The guide for psalm singing is Jesus. Jesus, the living Savior from heaven, fills his people with his Holy Spirit. It will not fail. There will be those to sing Christ's psalms, because he promises I will sing to you amongst the nations. La guía de cantar los salmos es Cristo. El contenido de cantar los salmos es, los salmos mismos. Aquí vemos en versículo 7, cantaré y entonaré salmos. O en versículo 9, te cantaré salmos entre
las naciones. Tenemos la palabra salmos y pasa en español, por ejemplo, que a veces que tenemos una palabra que es sustantivo, otra palabra es verbo. Por ejemplo, canción es sustantivo, cantar es verbo. Aquí en estos versículos tenemos un verbo. Entonaré salmos, te cantaré salmos. Si queremos el sustantivo, viene en los títulos de muchos de los salmos. El primer salmo que tiene título es Salmo 3. Y dice allí en el título Salmo de David, cuando huía delante de Absalón, su hijo. Es el sustantivo, Salmo de David, y en muchos títulos, así es. Aquí en Salmo 57 tenemos el verbo, entonaré salmos, o podemos decir salmearé. Salmearé como un verbo, pero son palabras relacionadas de la misma raíz. Entonces, ¿qué debemos cantar? Dios nos ha dado un libro de canciones que en los títulos indican que son salmos, otros dicen himnos, otros dicen canciones. Y, por ejemplo, Salmo 76. En el título tiene 3 términos. Al músico principal, en Salmo 76, al músico principal sobre neginot, es palabra hebrea, en el Antiguo Testamento, en griego, usa la palabra aquí himno. Sobre himnos, podemos decir. Sobre himnos, Salmo de Asaf, cántico. Reconocemos que hay 3 términos. Son las mismas palabras que usa Pablo en Colosenses 3:16. Cantando salmos e himnos y cánticos espirituales. Refiere a los salmos de la Biblia en el libro que se llama Libro de Salmos. Y eso es lo que debemos usar para alabar a Dios en nuestro culto. Y relacionado al punto anterior, ¿quién es nuestra guía? Cristo es nuestra guía. ¿Dónde podemos encontrar las canciones de Jesús? Los salmos son las canciones de Jesús, que hablan de Jesús y que Jesús usó en esta tierra. Entonces, para seguir la guía, hay que usar las canciones de nuestra guía, que es quien es Jesús. Y los salmos son esas canciones de Jesús. Debemos usar lo que Dios nos ha proveído y nada más. Los salmos inspirados por Dios son lo que Dios nos ha ordenado y no ordenó nada más. El contenido de cantar alabanzas es los salmos. Punto 4. El contexto de cantar alabanzas en salmos. El contexto es un contexto de sufrimiento. En este Salmo 57, David huía de Saúl.
estaba en un estado de peregrinación, perseguido en esta tierra, sufriendo, y clamaba en este salmo para la misericordia de Dios. Acostaba entre leones, red han preparado a mis pasos. Bueno, hermanos, les digo que los salmos son suficientes para prepararnos para alabar a Dios mientras sufrimos, y mientras estamos peregrinos en esta tierra. Cristo dice, el que sigue a mí, tome su cruz y sígame. La vida cristiana es una vida de sufrimiento, de lágrimas, de lucha. Y los salmos son completos, suficientes para expresar el alma en tiempos de sufrimiento y continuar alabando a nuestro Dios mientras experimentamos sufrimientos. Sí, hay muchas lágrimas en los salmos, y en himnos no hay tanto de sufrimiento y angustia. Y no son suficientes los himnos para una iglesia que tiene que sufrir. Pero los salmos sí, alabamos mientras sufrimos. The context of the Psalms. Only the Psalms can teach us how to praise while we suffer and we're persecuted like David. En el quinto lugar, la melodía de cantar los salmos. Aquí en Salmo 57 dice así en versículo 8. Despierta, salterio y arpa. Despierta, salterio y arpa. Hay una melodía. Obviamente son instrumentos de música que usaba David. Y con eso debemos entender que debemos usar una melodía mientras cantamos al Señor. Gracias a Dios que tenemos los salmos y que puedo leer los salmos o puedo predicar un sermón sobre un salmo. Gracias a Dios que sí. Pero hablamos ahorita de algo diferente. Es cantar, es levantar la voz con una melodía para alabar a Dios. Y eso se implica en versículo 8, porque David usaba su salterio y arpa, pero también obviamente formaba palabras y cantaba este salmo al Señor con una voz, con melodía, mientras tocaba su instrumento. Todavía cada uno tenemos un instrumento que es la voz, y debemos cantar con melodía, levantando la voz. Y no hay que tener vergüenza y decir algo en una voz muy, muy baja. Hay que levantar la voz y cantar al Señor. La melodía de cantar los salmos. Pero ¿qué vamos a decir del salterio y arpa? No he visto muchas iglesias usando salterios y arpas. El piano, la guitarra son más comunes, pero bueno, hago un punto ahí. Ellos que usan instrumentos usualmente no usan los instrumentos mencionados en la Biblia. Y si alguien va a usar instrumentos y dice que usamos instrumentos porque así nos dice la palabra de Dios, bueno, deben usar los instrumentos indicados en la palabra de Dios. Pero hay algo más, y es esto, que salterio y arpa fueron ordenados, sí, por Dios en el Antiguo Testamento, y eran los levitas
que usaban esos instrumentos y dónde, en el templo. ¿Y en qué contexto? En el contexto del culto sacrificial del Antiguo Testamento. Y entendemos claramente que no vamos a quemar incienso aquí. Bueno, la palabra de Dios habla de incienso, pero pertenecía al Antiguo Testamento y el culto sacrificial, el incienso y la matanza de vacas, la matanza de ovejas, y igual el uso de los instrumentos de música. Y esas cosas han pasado. En lugar de eso que debemos hacer, bueno, nos dice el Señor en Efesios 5, 19, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, es decir, del Espíritu Santo, o inspirados por el Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra en Efesios 5, 19, alabando, se puede traducir haciendo melodía. Haciendo melodía al Señor, donde en vuestros corazones, en el corazón. En el Antiguo Testamento habían más ritos externales. En el Nuevo tenemos un culto más sencillo, con menos ritos externales, y tenemos más del Espíritu Santo. La melodía evangélica es la operación del Espíritu Santo en el corazón, haciendo una melodía de acciones de gracias y alabanzas al Señor. Les digo que no necesitamos los instrumentos, porque tenemos más del Espíritu Santo. Y bueno, es algo obvio que tristemente en unas iglesias, cuando quieren levantar la gente a un estado emocionado, ¿qué hacen? Simplemente suben el volumen de su música. Así funciona el instrumento de música. Causa una emoción. Pero no necesitamos esas ayudas externales, porque tenemos ahora más del Espíritu Santo. Y ojalá que la gente no estén decepcionados pensando que han tenido una experiencia con Dios cuando simplemente era el volumen de los instrumentos. Bueno, quizás me detengo más que debo en ese punto, pero la melodía de cantar los salmos es acciones de gracia en el corazón por el Espíritu Santo, y también una melodía con la voz, como podemos. The melody of psalm singing. You need to sing the best that you can. Raising up your voice in praise to God out of a heart that has been stirred by the Holy Spirit. La melodía de cantar los salmos. También el gozo de cantar los salmos. Versículo 9, te cantaré salmos entre las naciones. Y el razón en versículo 10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. La abundancia de la gracia de Dios revelada en el Evangelio
es la causa, el razón por qué el cristiano canta salmos a su Dios. Grande la misericordia de Dios, grande su verdad, las promesas fieles del Evangelio que nos muestran que un Dios santo y todopoderoso, en lugar de destruirnos, de repente nos ha enviado un Salvador, que es el Señor Jesucristo, el Dios hombre, que en Él hay salvación para los pecadores. Y simplemente se requiere creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay buenas noticias y que en este Cristo vienen la justificación, santificación, glorificación. Hay una abundancia en el Salvador y eso le hace cantar el cristiano. Sí, estamos en circunstancias de angustia, como mencioné, pero el cristianismo es una religión de gozo, porque tenemos buenas noticias. Y el fruto del Espíritu Santo incluye que el fruto es gozo. El cristiano no simplemente canta porque, bueno, es hora de cantar y tenemos que cantar y es un deber de cantar. Sí es deber, pero tiene un corazón que quiere cumplir este deber de cantar los salmos porque ha gustado que bueno es el Señor, tiene experiencia de la misericordia de Dios. Y bueno, si estás aquí sin Cristo, nunca vas a querer cantar al Señor sin gustar que el Señor, Él es bueno. Pero es para ti, cristiano, eso es la raíz de tus canciones. Bueno es mi Dios y misericordioso. El gozo de cantar los salmos. Why does the Christian sing? Because he has tasted that the Lord is good. There is an abundance of grace in the Savior, and he can't keep his mouth shut because he's tasted that the Lord is good. El gozo de cantar, también la preparación de cantar. En el último lugar, vemos la preparación de cantar al Señor. David tenía una preparación, podemos decir, habitual. Dice en versículo 7, mi corazón está dispuesto a Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos. El cristiano, por gracia, tiene un corazón totalmente inclinado a cantar salmos a su Dios en alabanza. Quiere hacerlo y ha contado el costo de ser discípulo de Cristo y ha abrazado la cruz de Cristo y quiere seguir Cristo y quiere hacerlo cantando las alabanzas de su Dios en los salmos. Tiene una preparación habitual. Y quizás hay unos aquí que no tienen esta inclinación, esta preparación. No tienes un corazón dispuesto a cantar alabanzas al Señor. Tu corazón está lejos de Dios y debes clamar a Dios. Cámbiame, oh Dios, dame este corazón. Crea en mí un corazón nuevo que está dispuesto a alabarte. Una preparación habitual, también una preparación actual. En versículo 8. Despierta,
Oh gloria mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. El cristiano con un corazón inclinado a alabar al Señor, cada día tiene que despertarse para alabar a su Dios, porque nos vence fácilmente un sueño espiritual en que nos callamos, paramos de alabar al Señor. Y puede pasar con un cristiano real. Pero el cristiano tiene que despertarse. Despierta. Manda a su alma o a su lengua. Gloria mía. Quiere decir quizás su alma adentro o la lengua cantando las alabanzas del Señor. Viene el cristiano unas veces en un estado donde piensa más en las cosas terrenales, quizás en placeres, quizás en afanes, pero tiene un corazón encargado y por eso se calla y para de alabar al Señor. En ese estado, el cristiano debe despertar su corazón. Despierta, oh gloria mía, despierta, salterio y arpa. Hay que usar Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi interior su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando el cristiano llega a estar frío espiritualmente, tiene que meditar en los beneficios de su Dios hasta que no puede callar y tiene que cantar nuevamente. Despierta, alma mía. Quizás estás aquí como un cristiano real y entiendes lo que he dicho sobre por qué debemos cantar los salmos y tienes, sí, por gracia, un corazón inclinado a alabar al Señor, pero te ha vencido un sueño espiritual. Bueno, te digo, despiértate y alaba a tu Dios. Bueno, el Señor nos ha dado el deber de alabarlo en la canción de sus salmos. Es nuestro deber debajo del segundo mandamiento y que el Señor nos dé gracia para cumplir este deber dulce. Amén. Puestos en pie, vamos a orar.